El Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal, ofrecen programa de especialización en Derecho Penal. Vamos a iniciar hoy el estudio de la coparticipación, es decir, la realización conjunta de la conducta típica. La mayor parte de los tipos penales describen comportamientos que pueden ser ejecutados por una sola persona. Son los llamados monotípicos. Otros, en cambio, describen comportamientos que han de ser realizados por una pluralidad de agentes. Son los pluritípicos. En estos últimos, la conducta solo es típica en la medida en que sea realizada por la pluralidad de personas exigidas en el respectivo tipo penal. Pero frente a los tipos monosubjetivos, puede ocurrir que no ya una, sino varias personas ejecuten conjuntamente el comportamiento en ellos descritos. Solamente en tales casos se da el fenómeno de la coparticipación que nos interesa explicar. No porque en los tipos plurisubjetivos no exista esa coparticipación, sino porque en ellos la realización conjunta del mismo comportamiento es elemento sine qua non para la estructuración del hecho punible. En cambio, cuando frente a un tipo monosubjetivo, varias personas intervienen en su realización, surge el fenómeno de la coparticipación que se encasilla en buena parte dentro del concepto de los dispositivos amplificadores de los tipos penales, como en el caso de la tentativa, porque en tales supuestos el tipo no ha previsto esa participación pluralística en la realización de la misma conducta. Entonces, el fenómeno de la coparticipación que nos interesa implica un reexamen de la autoría y de la coparticipación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la coparticipación supone necesariamente la presencia de autor. Autor que puede ser inmediato o mediato. Autor inmediato es la persona que realiza la conducta típica en forma directa, personal e inmediata, como su propio nombre lo indica, a tiempo que autor mediato es la persona que ejecuta el comportamiento típico valiéndose instrumentalmente de otra persona. En la coparticipación hay pues participación de autores, inmediatos o mediatos. Cuando solamente intervienen autores en la realización del comportamiento descrito en la ley como delito o contravención, estamos ante el fenómeno de la coautoría. Coautoría que puede ser propia o impropia. Es propia cuando los sujetos que intervienen tienen cada uno de ellos la calidad de autores, así sean autores inmediatos
o mediatos, como cuando Pedro, Juan y Diego disparan sobre José y le ocasionan la muerte. Cada uno de ellos tiene calidad de autor, porque suprimidos mentalmente los otros, el que queda es autor. Pero también cabe la coautoría impropia cuando el número plural de personas que interviene en la realización del mismo hecho punible no tiene en sí mismo considerado y separado de los demás la calidad de autores. Ya volveremos en un momento sobre este fenómeno para una mayor explicación. Pretendemos ahora hacer una presentación genérica del fenómeno de la coparticipación. Dentro de él cabe también la determinación. O sea, la posición de una persona que tiene la función de lograr que otra persona realice materialmente la conducta típica. Es determinador entonces la persona que determina a otro a realizar comportamiento típico. Y finalmente está la complicidad. Son cómplices aquellas personas que, por supuesto, sin ser autores, contribuyen, le ayudan para que estos realicen la conducta típica. Ayuda que puede ser antecedente, concomitante o subsiguiente, como ustedes bien lo saben. Ahora examinemos con un poco más de detenimiento cada una de estas figuras. Recordemos que autor inmediato, que es el verdadero autor, es la persona que realiza material y directamente la conducta típica, es decir, la acción u omisión implícitas en el verbo rector. Es el que dispara sobre su enemigo para causarle la muerte. Es el que aprehende a otra persona y de esa manera la priva de su libertad en el secuestro. Es quien accede carnalmente a otro. En cambio, el llamado autor mediato es aquel que también realiza la conducta típica, pero lo hace valiéndose de un instrumento, solo que ese instrumento es otra persona, porque también el autor inmediato puede ejecutar y suele ejecutar comportamientos típicos con el empleo de instrumentos. El homicidio que una persona cause a otra puede ser fruto de un puntapié o de un golpe de puño, en cuyo caso los instrumentos utilizados para matar forman parte de la propia persona. Pero también puede ocurrir que se obtenga el mismo resultado con el empleo de un mecanismo instrumental. Puede ser un revólver, o un cuchillo, o un veneno, o un explosivo. No por eso el sujeto que ocasionó la muerte, valiéndose de tales mecanismos, deja de ser autor inmediato. Porque el instrumento que ha utilizado no es más que la proyección de su propia persona, no más que el empleo
de un mecanismo que facilita la efectividad de su operación delictiva. Pues bien, cuando estamos frente al autor mediato, utilizamos un concepto semejante para comprenderlo. La única diferencia radica en que en las explicaciones anteriores el instrumento utilizado por el autor inmediato es una cosa. En cambio, en esto, tal instrumento es una persona. Una persona que sin dejar de ser concreta y sustancialmente persona, para los efectos del hecho que se examina y en las manos del autor mediato, se convierte en instrumento porque ha sido utilizada como tal. Cuando la persona puede ser empleada como instrumento de otra, en esto no hay completo acuerdo doctrinal, pero ordinariamente se dice, cuando sobre esa persona se ha ejercido una violencia de tal gravedad que ésta no podía resistirla, la vis maior de que hablaban los clásicos. Si la violencia es de tal magnitud que el violentado resulta con su voluntad completamente coartada, de tal manera que es una mera cosa, un mero instrumento manejado por el violentador, pues estamos frente a un simple ejecutor instrumental de la conducta del autor mediato. En otros casos, y en estos es evidentísima la situación que queremos explicar, la persona instrumentada es literalmente utilizada como una cosa. Si yo encuentro a un joven dormido frente a una vitrina y aprovechando esa circunstancia lo arrojo sobre la vitrina de tal manera que ésta se rompe, se ha producido un daño en cosa ajena. ¿Quién lo ha ocasionado? Yo. La persona dormida fue un instrumento cosificado que yo empleé para ocasionar el resultado querido. Para utilizar un ejemplo más dramático, yo podía tomar a un niño y arrojarlo sobre otra persona, como se arroja una piedra o un garrote, de tal manera que al impacto esa persona cae a un abismo y se mata. Habría cometido yo en tal hipótesis un homicidio. Si bien lo que inmediatamente produjo la caída y muerte de la persona fue el golpe de otra persona, no fue ciertamente el niño que golpeó a la persona el autor material del homicidio. Fui yo que utilicé